Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un compendio, un texto de la palabra de Dios. Vamos a ir para ello al libro de San Marcos, capítulo 11. Desde el verso 12 en adelante vamos a leer un proceso en la palabra de Dios que nos llevará al destino que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia nos dice, y es importante que nosotros conozcamos acerca de los tiempos. El versículo 12 puntualmente comienza diciendo de la siguiente manera: al día siguiente. Podríamos empezar esta palabra hablando al otro día, el día después, o como tantas veces la Biblia nos manifiesta, después de estas cosas. Ahora la Biblia específicamente toca al día siguiente. La Biblia nos dice en el libro de Oseas, capítulo 3 en adelante: después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará. Cuando nos habla de los 2 días, podemos hablar de los 2000 años. Otros, como predicen algunos, que a los 3000 años será su regreso, la iglesia de Cristo instalada en la tierra, gobernando juntamente con Él por 1000 años. Pero quiero tomar de este pasaje el momento en que Él nos quiere sacar de la tradición, de la religión, del costumbrismo y de todas estas vivencias que muchas veces como cristianos decimos llevar adelante para alegrar el corazón de Dios, pero solamente en muchas oportunidades solo agradamos el corazón de los hombres y no alcanzamos a llegar al techo que mueve el corazón de Dios. Y dice la Biblia: cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tiene hambre Dios. Y en otras palabras, ¿cómo puedo alimentar a Dios? Dios se alimenta de nuestras buenas acciones. La copa rebosa a causa de nuestras oraciones. Y Dios se deleita en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos. Conceptos que usted tiene que guardar para ir conociendo lo que Dios en sí es y espera a cada uno de cada uno de nosotros. El versículo 13 dice: y viendo de lejos. ¿Qué tan lejos puede estar para que el que todo lo vea de lejos? Primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo cielo, Dios sentado sobre el trono, poniéndose de pie y viendo las acciones de un tal Salomón, que llegaron hasta el mismo trono de Dios para conmover el corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios: vio una higuera. Y yo quiero puntualizar en la palabra higuera, en la planta higuera, porque la higuera es una de las plantas que junto con el almendro son las que primero florecen. Y la higuera tiene por particularidad de que su flor es interna. De hecho, el mismo higo es la flor de la higuera. Y dice la palabra de Dios: fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, pues no era tiempo de higos. Yo quiero que usted entre en esta historia. Jesucristo, el creador de la historia, el dueño de la historia, el hacedor de todas las cosas, sabía que no era tiempo de higos. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar en una planta de la que él sabe que no es tiempo de higos, pero quiere comer de ella? Y la higuera es una de las pocas plantas que yo conozco que tiene 2 frutos. Y el primer fruto de la higuera es la breva. Es ese fruto que apenas dura una semana, madura rápidamente, se cae y una vez en el suelo no sirve más para nada. Jesucristo no fue esperando que la planta le entregara algo. Él fue a arrebatar algo de la planta. De hecho, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Y Dios nos está invitando a través de esta historia a tomar lo que por herencia nos corresponde, conociendo los tiempos y los procesos que nosotros vivimos en la tierra. Ahora dice, nada halló, sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Claramente está manifestando de que era tiempo de brevas, pero la planta ya se las había dado a otros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra misma nos enseña en muchas oportunidades que en la juventud está la fuerza, en la juventud está el vigor, en la juventud tiene un montón de virtudes que luego cuando uno se vuelve viejo, cansado, ya no las tiene ni las posee. Y es muy probable que los frutos que tú podías dar siendo joven, ya siendo viejo, no los puedas dar. De hecho, hay solo dos hombres en la Biblia, uno llamado Josué y otro llamado Caleb, que dicen, tengo 40 años más que el día en que me fue dada la palabra, y asimismo con estos 40 años más me siento con la misma vigor, con la misma fuerza para ir y tomar la tierra que Dios a mí me prometió. En otras palabras, la Biblia dice que nosotros debemos saber aprovechar el tiempo, porque ese tiempo que nosotros no aprovechamos y lo damos a Dios, lógicamente alguien se lo va a llevar y se lo va a robar y te lo va a quitar. Alguien me dijo una vez hace muchos años, todo el diezmo, toda la ofrenda, todas las primicias, todo lo que tú no le des a Dios, te lo robará el diablo. Y así sucede con los años, así sucede con nuestras primicias, así sucede con nuestros diezmos, así sucede con nuestras ofrendas. Lo que no ponemos en mano de Dios, el diablo lo roba. Evidentemente, alguien había tomado las brevas y se las había llevado. Cuando Jesús llega a esa planta, dice la Biblia que él no pudo saciar el hambre, la sed, lo que él tenía. Y dice la palabra en el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Imagínate la bronca interior, si se puede decir de esta manera, que tenía Jesús, sabiendo que lo que le correspondía a él, se lo había llevado otro. Se lo había robado, se lo había arrebatado. De hecho, la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y ahí está Jesús dando una orden a una higuera para que nunca más ella diera fruto. Como quien dice, si no como yo, que no coma nadie. Y los discípulos lo oyeron. En el versículo 15, se deja atrás a la higuera, se sigue adelante y dicen, volvieron pues a Jerusalén. Jesús toma la decisión de volver a la tierra donde el día anterior le gritaban Hosana, Hosana al hijo de David, y que tanta bronca había generado en el pueblo de los judíos. Aquellos judíos que luego conspiran para crucificarle y matarle. Dice la palabra, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Cuando comencé a hablar acerca de esta palabra, empecé manifestando y marcando al día siguiente.
Luego traje a memoria la palabra, después de 2 días nos dará vida. Es curioso que han pasado 2000 años desde la muerte, resurrección y el momento en que a Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy, 2 días después, porque si vamos a la Biblia y nos sometemos a ella, tenemos que entender que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Podemos decir claramente que se han cumplido 2 días. Y hoy está Dios trayendo una revelación, una manifestación de la palabra, donde lo que una vez siendo niños entendíamos, hoy nos damos cuenta de que la palabra tiene otro sentido y otra explicación para nuestro espíritu, y que esa palabra hoy nos está trayendo un conocimiento de Dios que antes no teníamos. Podríamos decir, este día Jesús se levantó con el pie izquierdo. Empezó a maldecir a una higuera. De hecho, el título dice la maldición de la higuera estéril. Y luego la purificación del templo. Como que estaba empezando a ordenar todo lo que estaba desordenado. Y dice la palabra de Dios que cuando él entra en el templo, empezó a echar afuera a los que vendían. ¿Qué vendían? Ellos vendían la paloma, vendían la oveja, de acuerdo a los pecados que el hombre había cometido. El hombre tenía que presentarse delante de Dios de acuerdo al pecado, con un palomino, con un cordero, de acuerdo a lo que él había, en lo que él se había equivocado. Era lo que debía llevar al templo para purificación de sus pecados. ¿Recuerdan la palabra cuando Jesús sana a los 10 leprosos? Y le dicen, vayan y preséntense en el templo y lleven la ofrenda conforme Moisés ordenó para testimonio de ellos. Cada uno de ellos, los que habían sido redimidos, limpiados, sanados, tenían que presentarse en el templo llevando una ofrenda. Ahora, habían llegado a la simplicidad, a la manera de no llevo nada, total allá lo venden todo. ¿Para qué voy a cuidar? ¿Para qué voy a guardar una paloma? ¿Para qué voy a alimentar una paloma? ¿Para llevarla al templo? ¿Para qué voy a tener cuidado de ella? Si en el templo me van a vender las palomas y yo las presento delante de Dios y ya mi pecado desapareció. Donde la gente se quitaba el compromiso de orar, de buscar, de pedirle al Espíritu Santo que lo guiara en lo que tenía que llevar al templo. Si total, los sacerdotes hacían su negocio y ellos presentaban y quedaban purificados. La verdad es que la mayoría de la gente que iba volvía con la enfermedad y con el pecado que llevaba, porque no tenía cuidado de presentarse dignamente delante de Dios. Para que podamos entender este proceso y lo que Dios es, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ir al comienzo de la historia, donde un Caín y un Abel decidieron que Dios los redimiera, buscar el corazón de Dios, conmover a Dios, y intentaron presentar una ofrenda. Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Y cuáles son los frutos de la tierra? El oro, la plata, las especias que la tierra da, las plantas, los animales. Claro que trajo oro Caín, pero no cuidó, no guardó de ellas. Y Abel también trajo de sus corderos los primogénitos, los más gordos de ellos. Eso significa que Abel, a diferencia de Caín, tuvo que esperar el tiempo en que las ovejas paren.
cuidó a la oveja, estuvo ahí, supo cuál fue el primero que nació, lo alimentó, se fijó que no tuviera mancha y cuando ya estuvo gordo, vino y lo presentó delante de Dios. Eso se llama ofrenda cuidada. Por lo cual Dios vio con agrado a Abel, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque Caín daba lo que le sobraba. Más o menos como esta historia donde Jesús, viendo una higuera de lejos, dice: no quiero comer higos, quiero brevas delicadas, quiero ir y tomarlas yo con mi mano y deleitarme con ellas. Cuando llega al templo, ve que la gente que va a llevar las ofrendas a Dios no las ha preparado, no las ha cuidado, no las ha guardado. Simplemente compraban lo que había. ¿Y qué es lo que había en el templo? Palomas metidas en jaulas, donde otras se picoteaban con otras, peleas. Seguramente el que llegaba primero compraba la mejor paloma, la sin mancha, la más gorda, la perfecta, y podía presentarla en el altar. Pero el que venía al último, como venían multitudes, se llevaban palomas picoteadas, sangrando y quizás hasta sin plumas. Y dice la Biblia que la ira de Jesús se encendió en ese momento y echó afuera a los que vendían, pero también echó fuera a los que compraban. Echó fuera al que hacía el negocio y echó fuera al que tenía la necesidad. Porque tu necesidad no puede estar basada en el simplismo, sino en el amor y la delicadez de presentarte delante de Dios dignamente, conforme a lo que Dios ha determinado. Siempre he dicho que en medio de las ofrendas, en medio de las reuniones, en medio de lo que uno se presenta a hacer delante de Dios, siempre gana el que mejor lo hace. Ahora, dice también que pateó las sillas de los cambistas. Gente que se había establecido dentro del templo para hacer sus riquezas. A lo largo de los años, habiendo caminado por muchas naciones, he visto gente que predica por amor a Dios, gente que predica con temor a Dios, y he visto oportunistas que simplemente despojan a la viuda, al huérfano, al extranjero. Se quedan muchas veces con las casas de los necesitados. He visto cómo muchos han hecho grandes negocios a través de la religión. Y sé también que un día, así como Dios pateó las sillas y volcó las mesas de estos cambistas, también un día serán avergonzados como hacedores de maldad. Ahora dice la Biblia que no consentía en que ninguno atravesara el templo con utensilio alguno. Había gente que podía atravesar el templo, pero si llevaba un utensilio, Jesús lo echaba, lo corría del lugar. En otras palabras, ¿cómo debo caminar en el templo? ¿Y cómo debe ser el altar? Cuando la Biblia habla acerca del altar, dice que tiene que ser construido con piedras que no han sido labradas por el hombre. Porque todo lo que se manifiesta dentro del templo y del altar tiene que ser hecho por la mano de Dios. Ahora, en este día, dice la palabra de Dios que Jesús empezó a enseñarles. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo diferenciar una casa de oración a una cueva de ladrones? La Biblia dice que en la casa de oración no podemos presentarnos con las manos vacías. De hecho, el día que Pedro y Juan
subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración, ellos llevaban su ofrenda para ser presentada en el altar. Y cuando el mendigo les pidió, Pedro pudo decir claramente: esto no es para ti, no te lo puedo dar, no tengo oro ni plata, lo que tengo ya ha sido determinado que es de Dios. Porque vuelvo a repetirle, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Mi casa será llamada casa de oración. Y la gente compraba la paloma, pero no la había determinado, no la había preparado, no le había dado el cuidado que tenía que darle mientras él estaba diciendo: mañana tengo que presentarme en el templo, tengo que ir a la casa de Dios, no puedo ir con las manos vacías. Venían con las manos vacías y negociaban en el templo. Eso permitió que la casa de Dios se convirtiera en una cueva de ladrones. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo que mi oración tenga fruto y fruto que permanezca delante de Dios? La Biblia dice en el libro de los Salmos: los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios si cuando voy a la casa de Dios no lo hago con la dignidad, no lo hago con el respeto, no lo hago con la honra que un Dios grande se merece? Cuando Jesús enseña lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, no es una oración, es un proceso de presentación para que Dios nos escuche. Y la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto cielos. Los que yo tengo conocimiento que existen. Pueden existir más, porque Él hasta ahora trabaja. Y yo trabajo, dijo Jesús. Ahora, un Dios que un cielo le queda chico, dos no lo pueden contener y tres no le son suficientes. ¿Qué tan grande es ese Dios? Dice la palabra en el libro de Isaías que la tierra es estrado de sus pies. Y otro pasaje dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahora yo, langosta, estoy presentándome en la casa de oración, en la casa donde Dios tiene que ser honrado, glorificado, alabado, bendecido, para que Él tenga el privilegio de mirarme, o yo sea el privilegiado mirándome Él. Como un día Dios miró a Salomón y vio su ofrenda y le dio todo lo que usted conoce acerca de Salomón. Mi casa será llamada casa de oración. En otras palabras, mi casa será llamada casa de honra a Dios, pero también casa de respuesta del Dios nuestro. Dice la Biblia: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, y cómo todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En otras palabras, cuando Jesús decía esto: honren a Dios y no a los hombres, busquen agradar a Dios y no a los hombres, el negocio de la religión caía por tierra. El negocio de la tradición caía por tierra, porque ahora la gente tenía que doblar sus rodillas en su casa y pedirle a Dios: ¿qué es lo que tengo que llevarte? Porque Moisés ordenó una paloma, pero ¿qué quieres tú para limpiarme? ¿Qué quieres hacer tú para cambiar mi historia? Según la tradición y la religión, el hombre debía presentarse y traer una ofrenda. Y si esa ofrenda era aceptada, la cosecha iba a ser buena durante el año.
También el velo estaba puesto delante del pueblo y solamente el sacerdote, arrastrándose, podía pasar por ese velo, cruzar hacia el lugar santo y luego al lugar santísimo. Y si era hallado en pecado, moría irremisiblemente. Esa campanita que era colocada en el tobillo de su pie para que sonase mientras él caminaba, cuando los que estaban del otro lado del velo sentían que ya no sonaba más la campanita, tiraban de la cuerda y sacaban a ese sacerdote muerto. Esa es la santidad que Dios demanda dentro de su casa, casa de oración. Hablando de esta historia, vamos a ir ahora al nuevo proceso después de la muerte, resurrección de Jesucristo. Y allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, se presenta un tal Ananías y una tal Zafira. Habían determinado que iban a vender una propiedad y la iban a traer a los pies de los apóstoles. Habían consentido en que así iba a ser. Habían presentado esta ofrenda delante de Dios. Pero cuando tuvieron el valor de la propiedad, se dieron cuenta que era mucho. O quizás tuvieron miedo de quedarse sin nada. Y se fueron y lo presentaron en el templo. Y fueron allí donde estaba el sacerdote Pedro. Y Pedro les pregunta: ¿en cuánto consentiste que vendiste tu propiedad? Y luego dice la palabra: por cuanto no me mentiste a mí, sino al Espíritu de Dios, ahí están los que van a sacar tu cuerpo muerto hacia afuera. Y murió Ananías, y luego murió Zafira de la misma manera, simplemente por no honrar a Dios en la medida que Dios debe ser honrado en la casa de oración. El apóstol Mateo dice en un momento: muchos duermen antes de tiempo, otros están allí avejentando, simplemente viendo pasar la vida sin que nunca se cumpla lo que tantas veces anhelaron y añoraron. Y dice la palabra en el versículo 19: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. O sea, durante el día, lo que Jesús hizo fue temprano en la mañana visitar una higuera y darle la orden, escúchelo bien: nunca más nadie coma fruto de ti. Esa fue la orden. En otras palabras, la higuera podía haber seguido subsistiendo siendo una higuera estéril. En el campo he visto muchas veces plantas que han sido arrancadas por ser estériles. Y uno puede seguir regándolas, cuidándolas, y estas plantas nunca dar fruto. De hecho, en otra historia de la Biblia se cuenta una parábola que Jesús da y pregunta: ¿hace cuántos años se espera fruto de esta higuera? Hace 3 años. Y Jesús da una orden: déjala un año más. Si el año que viene no da fruto, córtala. ¿Para qué vamos a inutilizar también la tierra? Ahora, llega el otro día y dice el versículo 20: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y cuando yo leo este versículo, a mi mente viene inmediatamente la historia de los cerdos que se precipitan y se echan en el mar. La historia de aquel endemoniado gadareno siendo libre y los demonios pidiéndole permiso a Jesús para ir a los cerdos.
Los cerdos reciben los demonios y lo prediqué muchas veces. Y estando endemoniado, el cerdo dice, prefiero morirme antes que vivir endemoniado. ¿Recuerdan la historia de Judas? Cuando, dándose cuenta de que había hecho crucificar, condenar al Hijo de Dios, va y se ahorca. Esta planta sucede lo mismo. Jesús nunca le dijo, ahora te secas y te mueres. Jesús simplemente dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Como que la higuera se arrepintió de que otro se llevara su mejor fruto, la breva. Caminé por muchas naciones, tuve la oportunidad de sentarme en muchos hogares con gente que me decía, ¿cómo me hubiera gustado conocer este evangelio? El que usted me revela hoy, porque muchas veces leí la Biblia, pero entendí lo que yo quería entender. Lo que me enseñaron. ¿Cómo no conocí este evangelio antes? ¿Cuántos errores yo hubiera escapado de ellos? No hubiera cometido. La higuera, viendo que nunca más nadie se deleitaría con ella, decidió secarse de las raíces. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces Pedro, el que luego vería a Ananías y Zafira traer lo que no habían consentido, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver la fe en que una higuera se seque? La Biblia dice que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Y Dios ahora está premiando una maldición. ¿Cómo puede ser que una palabra de maldición sea aprobada por Dios? Y dice la Biblia, quiero que usted vea el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquier cosa que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y allí se cierra un proceso de enseñanza. La casa de Dios, casa de oración. Casa donde yo honro a Dios y Dios honra lo que yo le pida, aun cuando es una locura lo que yo pido. Una locura tan grande como decirle a este monte, quítate y échate en el mar. He visto a Jesús caminar sobre las aguas, pero hoy, después de 2000 años de su muerte, resurrección, no he visto que una montaña se levante y se vaya caminando al mar todavía. ¿Será que Dios no ha encontrado el corazón lleno de esa fe? ¿No ha encontrado el tamaño de esa fe todavía? ¿O todavía a la casa de Dios la tenemos como una casa de religión, de tradición y de enseñanzas que alegran nuestro corazón, pero no conmueven a Dios? Cuando leo acerca de esta palabra,
tengo que decirlo, Dios es el primer interesado en hacer obras que el mundo se sorprenda, que el mundo se admire, porque muchas veces la gloria se la lleva el diablo y pareciera ser que los simples, los que son más sagaces, los hijos de las tinieblas, tuviesen más poder que el poder que Dios tiene a través de un hijo que le cree. Cuando Dios te haya revelado el compendio de esta palabra, cuando Dios haya abierto la totalidad de tu mente y de tu corazón para entender la grandeza de esta palabra, ese día párate en el día que Dios ha determinado como tu conocimiento de Él, para que puedas catapultarte a todo lo que Él tiene de nuevo para ti. Porque es verdad, nada nuevo hay bajo el cielo, excepto el evangelio del reino de los cielos. Y quiero cerrar de esta manera: cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, y no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Le amas tú de esa manera para que Dios te revele lo que nadie vio hasta hoy? Para que Dios te haga oír lo que nadie oyó hasta hoy, y para que tu corazón entienda lo que nadie entendió hasta hoy. Aquella higuera era el comienzo de una manifestación que terminaría en la expulsión de aquellos que simplemente sirvieron de engaño y luego terminaron crucificando al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, y que este día sea un día en que Dios haya puesto la inquietud de que el reino de los cielos se te revele para gloria del Dios Padre. Dios te bendiga.